por venir, daros las gracias por estar. Recordemos que es un privilegio lo que el Señor nos da. El primer privilegio que el Señor nos da es el de la vida. El poder abrir nuestros ojos por la mañana y decir gracias porque tengo vida, porque he podido descansar y porque he podido levantarme nuevamente con ganas, o por lo menos con fuerzas para el día a día. Así que tened por seguro que vuestro esfuerzo va a tener recompensa. Amén. De hecho, la palabra del Señor nos enseña que para poder recibir recompensa debemos de esforzarnos. El Señor lo dijo y se lo dijo de muchas maneras a su pueblo, y en el Evangelio no, a Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Si bien nosotros no somos llamados a conquistar nada, porque nosotros no tenemos que conquistar nada, quien conquista los corazones es el Señor, nosotros somos llamados a participar haciendo lo que el Señor nos manda que hagamos. Él es el Señor de la obra y nosotros debemos de seguirle y buscarle a Él. Y en esta mañana, ¿alguien me puede hacer eso? En esta mañana queríamos compartir algo al respecto del evangelismo, sobre todo para poder centrarnos, ¿no? A veces pensamos en el evangelismo y cada uno tenemos nuestra percepción de cómo se debe de predicar el evangelio, ¿verdad? Hay muchas formas, no hay una sola. Lo puedes predicar en chino, lo puedes predicar en alemán, lo puedes predicar en inglés, lo puedes predicar en español. Y dentro de que lo prediques en un idioma diferente, además lo puedes hacer de muchas maneras. Te puedes disfrazar de payaso, hay algunos que no necesitamos disfraz, somos payasos sin más. Lo puedes hacer con vergüenza, sin vergüenza, lo puedes hacer con música, sin música, vamos a ver, pero sobre todo que podamos tener claro qué es lo que vamos a hacer hoy y cómo lo vamos a hacer, para que todos tengamos un mismo sentir. El Señor dice que cuando tenemos un mismo sentir, juntos podemos hacer algo. Una casa dividida entre sí misma, no puede alcanzar nada. Por lo tanto, debemos de pensar lo mismo y tratar de hacer lo mismo. Así que vamos a orar, vamos a presentar este tiempo delante del Señor y después vamos a continuar. Adín, ¿nos diriges en oración? Amén. Realmente no voy a contar nada nuevo, es simplemente recordar lo que ya sabemos y para poder tenerlo en mente, ¿sí? Evangelismo es compartir el evangelio, y eso lo tenemos claro, ¿verdad? Evangelios son buenas noticias, por lo tanto, evangelismo es compartir buenas noticias. ¿Y qué son esas buenas noticias? Esas buenas noticias tienen que ver con el testimonio de Cristo. Es decir, que el evangelio es compartir el testimonio de Cristo. Pues Cristo es esa buena noticia que nosotros hemos recibido y que queremos compartir. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Por lo menos debemos de tener claro que queremos compartir a Cristo, que queremos compartir lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Evangelizar no requiere un estudio exhaustivo de la Biblia. Es decir, evangelizar tiene que ver más bien con contar lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Cualquiera que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador puede predicar el Evangelio. Si bien necesita unas pequeñas nociones para saber cómo compartirlo. Pero al final es compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El testimonio de Cristo es nuestro propio testimonio, el testimonio de nuestras vidas. Lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en la cruz se refleja en nosotros, en nuestras vidas. Además, evangelismo es una faceta de la adoración, porque adoramos a Dios cuando le servimos y le servimos cuando le obedecemos, ¿sí? Id y predicad se conoce como la gran comisión del cristiano
y tiene como fin dar a conocer la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, si obedecemos a Cristo, le estamos sirviendo. Y si le servimos, le adoramos. Es un buen planteamiento, ¿verdad? Yo quiero adorar a Dios. Tú también, me imagino. Por eso estamos aquí. Queremos adorarle, queremos bendecir su nombre, queremos exaltarle. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en la congregación, lo hacemos en nuestras vidas, pero también lo hacemos por medio del servicio. Y uno de esos servicios que Dios ha dejado es precisamente el evangelismo. Cristo fue un evangelista. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ahí. La siguiente. Cristo fue un evangelista, ¿verdad? Nosotros pensamos en Cristo y pensamos en alguien que está en las calles. Cristo no se encerraba en las sinagogas. Si bien iba a las sinagogas también a predicar el evangelio, a predicar el reino de los cielos. Pero Cristo fue un evangelista. Él iba por las calles anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Él iba por las calles anunciando, no solamente con su palabra, sino con sus hechos, con su obra, con su poder, que Dios venía a restaurar lo que había quedado derruido, que había quedado destruido, que era la relación del hombre con Dios. Así que, si Cristo fue un evangelista, nosotros no tenemos excusa. Muchos dirán, no, pero es que yo no tengo el don de evangelista. Y es verdad, puede ser que tú no tengas el don de evangelista, porque el don de evangelista tiene que ver con aquel que tiene una serie de cualidades y características que le permiten acceder o le permiten predicar en la calle de una manera diferente a alguien que no lo tiene. Pero sin embargo, sí somos llamados a evangelizar. Y no tenemos excusa, pues Él se puso como ejemplo para que nosotros hiciéramos lo mismo. ¿Sí? O sea, nosotros no salimos a evangelizar porque sí. Nosotros tenemos como ejemplo a Cristo. Nehemías está súper atento. Nosotros tenemos como ejemplo a Cristo. Nosotros lo que hacemos no lo hacemos porque sí, porque se nos haya ocurrido, porque digamos, oye, hoy me apetece salir a la calle a predicar el evangelio. No. Nosotros salimos a la calle porque hemos recibido un ejemplo y Cristo es nuestro ejemplo. Y Él dijo, seguid mi ejemplo. Por lo tanto, nosotros procuramos seguir su ejemplo. Romanos 10, del 13 al 15, nos dice, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Si tú estás vestido con la armadura de Cristo, tienes que saber que una de esas prendas que el Señor te ha dado para esa armadura, ¿cuál es? El apresto del Evangelio, ¿verdad? Los pies. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Por qué los pies? Porque los pies eran precisamente ese miembro del cuerpo tan castigado cuando iban por las carreteras, por los caminos para predicar el Evangelio. Porque sabéis que los cristianos eran conocidos, aparte de por muchas cosas, por los del camino, ¿verdad? Y por los del camino no solamente eran conocidos porque dijeran que Cristo es el camino, la verdad y la vida, sino porque ellos iban por los caminos anunciando el Evangelio del Señor. Y debemos de desgastar esos pies. El Señor nos los ha dado. Hemos empezado diciendo que damos gracias a Dios por una vida que Dios nos ha dado, por un nuevo día de vida que Dios nos ha dado. Por lo tanto, si Dios nos ha dado un nuevo día de vida, nos ha dado una nueva oportunidad de servirle, de adorarle y de bendecir su nombre. Y cómo no, qué bueno cuando lo podemos hacer juntos como iglesia. La siguiente diapositiva dice lo que nunca puede faltar. Y sabemos que nunca puede faltar. Tú dirás, bueno, yo a lo mejor no soy evangelista, pero puedo participar en el evangelismo de otra manera. Y es verdad. En el evangelismo, en la misión que tenemos en mente o que tenemos que llevar a cabo, necesitamos saber que es necesaria la oración. Es decir, de nada sirve que hoy salgamos si no hemos estado orando previamente. Porque para nosotros poder preparar el campo, primeramente tenemos que, para poder sembrar en ese campo, primeramente tenemos que prepararlo. Y en esta ocasión,
el Señor nos enseña que para poder preparar el campo debemos de orar. Es la forma en que preparamos el campo. Cuando Pablo se encuentra con Lidia, la vendedora de púrpura, no se encuentra porque sí. Él había estado orando para poder tener un encuentro con alguien que recibiera la palabra del Señor, para que ese esfuerzo y ese desgaste que él iba a producir verdaderamente tuviera fruto. Muchas veces el problema que tenemos es que estamos dando golpes de ciego. Cuando Pablo quiere ir a Asia, el Señor que le dice, no, tú no vayas a Asia. Imaginaros que Pablo hubiera ido a Asia, ¿qué se hubiese encontrado? Ningún fruto, porque no estaba yendo en la dirección en la que el Señor de los ejércitos le mandaba. Porque recordad que Cristo va primero, va por delante, y nosotros vamos detrás. Y tenemos que entender dónde está Cristo, a dónde va Cristo y nosotros poder ir detrás. Nosotros podemos estar pretendiendo predicar a Cristo, y es verdad, dice la palabra del Señor que lo hagamos en todo tiempo, pero tenemos que entender como iglesia que cuando predicamos tenemos que orar para buscar dirección del Señor y saber dónde lo tenemos que hacer para que verdaderamente esa semilla dé fruto. Muchas veces estamos sembrando en calles vacías, en campos que no van a dar ningún tipo de fruto, y debemos de considerarlo también, aunque es verdad que cuando nosotros prediquemos va a haber semilla que va a dar fruto y otra semilla que no, pero vamos a ser más eficaces, y lo que queremos ser es eficaces, porque si el Señor nos manda si el Señor nos manda que nos esforcemos, lo hace precisamente a sabiendas de que Él va a producir ese fruto, ¿vale? Entonces, la oración, la generosidad. Es decir, el esfuerzo no solamente viene determinado por estar en el lugar, sino porque estás comprometiendo tus bienes materiales también para ello. Estás comprometiendo tu vida material, estás comprometiendo todo lo que tienes, estás comprometiendo desde la gasolina que hay en el coche hasta tal vez una ofrenda que vas a dar para poder comprar Biblias para regalar. Hermanos, debemos de dejar de vivir de las, ¿cómo se dice? De las limosnas. El Señor no nos llamó a ser limosneros, ¿sí? Yo no sé en otros países, pero aquí en España nos hemos acostumbrado a que nos den todo por delante. Las iglesias se han acostumbrado a que reciben de las misiones de afuera una cantidad de dinero para predicar el Evangelio. Y hermano, está bien y gloria a Dios porque el Señor ha utilizado ese medio en la antigüedad para que las iglesias pudieran establecerse, para que se pudiera predicar el Evangelio, para que los pastores pudieran tener una ayuda para poder dedicarse al ministerio. Pero hermanos, tenemos que ser, como digo, generosos. Nosotros tenemos que dar de lo que el Señor nos está dando. Tenemos que dejar de ser limosneros, dejar de pedir limosnas para nosotros poder aportar en el reino. Porque si nosotros somos agradecidos y sabemos lo que hemos recibido, tenemos que hacerlo de la misma manera. Si hemos recibido en gracia, tenemos que dar en gracia. Y para ello también tenemos que ser generosos con nuestros bienes materiales. Y por supuesto tener un buen calzado. Es decir, estar dispuestos a salir a las calles. Estar dispuesto a no avergonzarse, estar dispuesto a predicar el Evangelio. Estar dispuesto a que aunque estés cansado, aunque estés fatigado, aunque tengas sueño, aunque ese día no te apetezca, aunque estés un poco enfermo, que puedas salir a la calle a predicar el Evangelio. Tenemos varios enfoques. ¿La siguiente? ¿Saldrá? Ahí. Tenemos varios enfoques sobre la forma que podemos evangelizar, ¿vale? Y tiene que ver con el número y con la relación que podamos tener con las personas a las que les predicamos a Cristo, ¿sí? No es lo mismo predicar a alguien que conoces, a una persona que conoces, que predicarle a un grupo de personas. No es lo mismo. No es lo mismo predicar a alguien que no conoces, ¿verdad? O a un grupo de personas que no conoces. Así que tenemos varios enfoques sobre la forma de predicar. Hay un enfoque que es personal, ¿sí? Hay un enfoque que es personal. Es el evangelismo que hacemos sin querer. He puesto sin querer entre comillas. Sin querer queriendo. Es decir, es el evangelismo que nosotros hacemos con nuestras familias, con nuestros vecinos y con nuestros compañeros de trabajo. Recordaros que nuestras familias incluyen a nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo evangelizados desde pequeños. Porque la fe no se hereda.
La fe se comparte, la fe se enseña, pero quien tiene que recibir a Cristo como Señor y Salvador es cada uno. Por lo tanto, ese evangelismo tiene que ver también con nuestros hijos, con nuestras familias, con los que nos rodean, ¿vale? Con nuestros nietos, los que ya tenéis nietos, ¿vale? Un evangelismo que hacemos sin querer. ¿Por qué? Porque es el ejemplo de nuestras vidas. O dicho de otra forma, la palabra encarnada en nosotros. Es decir, las personas ven en mí algo diferente a lo que ve en otras personas que no son cristianas. ¿Y en qué conocían que eran cristianos? En que se amaban los unos a los otros. Ellos decían algo, ellos predicaban, posiblemente sí, pero sobre todo veían en ese sin querer que se amaban los unos a los otros y decían, estos tienen que ser cristianos. Y había un testimonio, y ese testimonio era válido porque era la palabra encarnada. Cristo es la palabra encarnada y Cristo ahora mora en nosotros, por lo tanto la palabra se debe de encarnar también en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Qué barreras nos encontramos cuando predicamos de una forma personal? La primera barrera somos nosotros mismos. Si estamos diciendo que debemos de encarnar a Cristo, debemos de encarnar la palabra del Señor, en muchas ocasiones nos encontramos no encarnando esa palabra del Señor. La primera barrera soy yo mismo. Cuando yo no dejo que el Espíritu Santo del Señor toque mi corazón y cambie mi vida, yo no estoy siendo un instrumento en la mano del Señor, no estoy siendo luz y sal, como el Señor me pide que lo sea. Los avatares de la vida, ¿cuántas veces ante un avatar, ante una... Avatar, no la película, ante las circunstancias de la vida, ¿verdad? Uno puede reaccionar de una manera que no se espera, ¿verdad? Cuando uno está en un momento de tensión, uno puede pegar un grito, uno puede tirarse de los pelos los que puedan, uno puede, yo qué sé, hacer muchas cosas, pero es un momento concreto de la vida. Eso también a veces es utilizado por el diablo para dejar un mal testimonio, ¿verdad? La oposición y la persecución son barreras también. Cuando encontramos la oposición de alguien, ¿verdad? Cuando alguien nos señala, cuando alguien incluso miente acerca de nosotros, cuando entran en pleitos contra nosotros, pues ahí también puede haber una barrera para que el Evangelio pueda ser predicado. Y por supuesto Satanás. Satanás es el enemigo por excelencia del cristiano y de la obra del Señor. Hay una impersonal. La impersonal, como digo, es aquella que hacemos a aquellos que no conocemos. Es el evangelismo que hacemos de una forma premeditada e intencionada, usando para ello diferentes recursos, como con personas que no conocemos o apenas tenemos algún tipo de trato. ¿Sí? Es el evangelismo que hacemos. Salimos a la calle y le entregamos un folleto y a lo mejor le predicamos a Cristo y no le conocemos, ni le volvemos a ver más. ¿Sí? Ese es cuando hablo de impersonal me estoy refiriendo a ese evangelismo que hacemos con alguien que no conocemos y que no nos conoce. Porque es muy fácil predicar el evangelio a alguien que no nos conoce. Me quito toda vergüenza y todo y a predicar el evangelio. Ahora no saben lo que hay en mi vida. Yo puedo ser un puro diablo y estoy predicando el evangelio y el evangelio al final es la palabra de Dios y la palabra de Dios produce su efecto, pero no me conocen, ¿no? ¿En dónde lo hacemos? Lo hacemos en las calles y en las plazas, como nos enseñó el Señor Jesús. Y lo hacemos de una forma individual y colectiva. Cuando hacemos que un grupo de personas nos rodeen, ¿verdad? En ese momento podemos predicar el evangelio. Del mismo modo, cuando predicamos de forma individual, ¿vale? Se expone la palabra por la cual se puede llegar al verdadero conocimiento de Dios y, por tanto, a la fe. ¿Qué barreras nos encontramos? Nosotros mismos. El no querer salir, el sentir vergüenza, el creer que nadie se va a convertir. Las leyes. Muchas veces hay leyes que nos impiden salir a predicar, o más bien cuando queremos hacer algo, ¿no? Por ejemplo, cuando tratamos de hacer un evento, un concierto, o quieres hacer algo un poquito más que haga más ruido, ¿verdad? Tienes que pedir permiso en el ayuntamiento y muchas veces los ayuntamientos no dan permiso. Nosotros en Argete tenemos la bendición de que siempre que hemos pedido algo nos lo han concedido y damos gracias a Dios por ello porque es el Señor quien abre puertas, pero muchas veces nos encontramos que nos cierran puertas precisamente por eso, ¿verdad? Y por supuesto Satanás. Satanás siempre va a estar ahí, como digo, tratando de evitar que prediquemos el Evangelio. ¿Cuál es la clave de la proclamación de la palabra?
La clave de la proclamación de la palabra, primeramente, es mostrar que hay un problema. En marketing se dice que para tú poder vender algo es necesario crear una necesidad, ¿verdad? O sea, cuando tú te compras en el chino cualquier producto que has visto a otra persona, es como que es algo que no necesitabas y que a lo mejor lo has comprado, ¿no? ¿Cuántas cosas compramos que no necesitamos, pero que de algún modo en la sociedad, los anuncios y demás, crean una necesidad en mí y me hace necesitarlo? No lo necesito, pero creo que lo necesito. Pues nosotros tenemos algo que es verdad, y es que hay un problema, y es el pecado. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio tenemos que plantear ese problema. No podemos decir simplemente Dios es amor. Porque no estamos vendiendo o no estamos diciendo toda la verdad acerca de Dios. Cuando a alguien le decimos Dios es amor, estamos diciendo una verdad. Pero estamos obviando otras cosas. Dios es amor, pero Dios ama a los que le aman. ¿Sí? Dios es amor y es misericordioso con quien quiere. Pero para ello debe de haber un verdadero arrepentimiento y un reconocimiento de que Él es Dios. Así que cuando nosotros prediquemos la palabra tenemos que primeramente manifestar que hay un problema, y el problema se llama pecado. La gente de primeras te va a decir yo soy bueno. Porque es verdad, la gente cree que es buena. Hasta uno mismo como cristiano llega a creerse que es bueno. Porque como ya eres cristiano, ya piensas que eres bueno, pero no lo somos. No somos buenos. Por mucho que uno trate de alcanzar o de añadir un codo a su estatura, no podrá. Del mismo modo, no somos buenos. Debemos de entenderlo así para poder manifestarlo. No somos buenos. Y hay un problema que es el pecado. ¿Y qué pasa con el pecado? Que el pecado nos hace morir. La causa y la consecuencia del pecado es la muerte. Y no la muerte física, sino una muerte espiritual. Y debemos de plantear de que hay una vida espiritual. Tenemos que plantear que hay una vida después de la muerte. Si tú le preguntas a alguien, ¿crees que hay vida después de la muerte? Muchos te van a decir, no te van a decir no, te van a decir no lo sé. Y es interesante porque cambia la perspectiva acerca de la vida venidera. Cuando alguien dice que no, lo puede tener muy claro, pero son pocos los que te dicen no hay nada después de la muerte. La mayoría te dicen no lo sé. Y en ese no lo sé nosotros podemos testificar y podemos hablar acerca de lo que hay después de la vida, después de esta vida. Además, tenemos que plantear la solución. No podemos plantear el problema sin dar una solución. Y nosotros tenemos la solución, que es Cristo. Nuestra predicación siempre tiene que ser cristocéntrica. Tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que hablar acerca de aquel que es nuestro Salvador y al cual conocemos. Porque Él ha obrado en nosotros y tenemos su testimonio en nuestras vidas, ¿vale? Y para ello, la solución viene determinada por el reconocimiento y el arrepentimiento. Y eso no es simplemente una oración de fe. Muchas veces nos han enseñado que con una oración de fe todo ya está, ya es salvo. Pero no, el arrepentimiento o el reconocimiento del pecado y el arrepentimiento tienen que ver con un cambio de vida y con andar en los caminos del Señor. ¿Vale? Y eso implica un compromiso, una decisión, una disposición de buscar a Dios en la vida. ¿Vale? Eso implica respuesta y decisión. ¿Sí? Forma de predicar en las calles. Lo puedes hacer de muchas maneras, enfocado a diferentes tipos de personas. Encuestas, reparto de comida y ropa, música, folletos evangelísticos, predicación, testimonios, teatrillos, juegos, payasos, cuentos y títeres. Los títeres, los cuentos, los payasos y los juegos, y los teatros, y a veces la música también, suelen ir dirigidos más bien a los niños. Más bien a los niños. Cuando nosotros predicamos a los niños vienen con sus padres. Es una táctica. ¿Sí? Le predicamos a los niños y a la vez podemos predicarle a los padres. ¿Sí? El reparto de comida, el reparto de ropa, lo hacemos con aquellos que tienen necesidad. Y también es una enseñanza que el Señor nos da de que debemos de cubrir la necesidad de los necesitados, pero a la vez es un testimonio y nos da la oportunidad de predicar el Evangelio. Las encuestas del mismo modo nos sirven para entablar una conversación acerca de algo que es espiritual y que la gente por lo general no se plantea. Los folletos evangelísticos igualmente sirven también para meditar o por lo menos para indagar
en cuáles son las creencias de cada uno, la predicación, en fin. Hoy nos vamos a centrar en 4, y que son las que vamos a hacer cuando salgamos a la calle. ¿A qué parque vamos a ir? Al de aquí enfrente. Amén. Vale. Vamos a utilizar cuatro fórmulas o 4 maneras. Como digo, no son las únicas, ni son las más eficaces, ni nada por el estilo. Nosotros hemos orado y creemos que el Señor puede obrar por medio de ello, ¿verdad? Vamos a ir con payasos, bueno, payasas, más bien, ¿verdad? Vamos a ir con payasos. La idea es captar la atención, jugar con nuestros hijos y a la vez invitar a otros niños a participar de este juego, ¿vale? Vamos a utilizar folletos evangelísticos. Yo no sé si tenéis evangelios de Juan. Vale, pues vamos a repartir tanto los folletos que hemos recibido de la Comunidad Bautista de Madrid como los evangelios de Juan y la predicación, ¿vale? La logística. Pasa a la siguiente diapositiva. Folletos y evangelios. Leemos el folleto que vamos a entregar. Si tienes por ahí los folletos para repartir alguno y que lo vayan no que lo vayan leyendo, pero que lo tengan en la mano. Es importante que cuando yo reparto algo sepa qué es lo que estoy repartiendo. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones de salir a evangelizar y estar repartiendo folletos y no saber lo que estaban repartiendo y preguntar, ¿y esto qué es? Y ponerse a leer y claro, tú te quedas como diciendo, ¿quién lo ha, no? Y se queda como diciendo, ¿y ahora qué le digo yo? Porque no lo ha leído. Tenemos que leer los folletos que repartimos para saber qué es lo que estamos repartiendo, ¿vale? Igual el Evangelio de Juan, bueno, pues sabemos qué es el Evangelio de Juan. Vamos juntos al lugar que va a ser el centro de la actividad evangelística. Muchas veces tenemos el problema de que vamos a quedar en un sitio y se nos despistan o se van por otro lado o no vamos juntos. No, vamos juntos. La unidad es importantísima. Tenemos que hacer las cosas unidos. ¿Vale? Así que vamos juntos, no está muy lejos tampoco el parque, está aquí al lado. Vamos todos juntos, y recalco esto, ¿vale? Y vamos a tener 3 actividades. Actividad con niños, predicación, reparto y buzoneo de folletos, ¿vale? Reparto y buzoneo de folletos. Pásame a la siguiente diapositiva, por favor, Adin. Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo todos? ¿Estamos de acuerdo o no? Vale. En la predicación, vamos a procurar, primeramente, y en función de la gente que haya, vamos a predicar. Lo primero que vamos a hacer va a ser predicar, ¿vale? Antes de ponernos con los niños y todo lo demás, vamos a predicar. Si bien podemos ya empezar a animar a los niños a participar. Sí. ¿Vale? Vamos a predicar. En la predicación estamos todos rodeando al predicador. Importantísimo. ¿Vale? Es un apoyo para el que predica, y esto no hoy, sino cada vez que se salga a evangelizar. Es un apoyo para el predicador, el que se pueda sentir rodeado de aquellos que están orando, que están intercediendo y que están cuidando también de ese momento, ¿verdad? Dejando espacio para que quien quiera pararse para escuchar lo pueda hacer. A veces nos encontramos, sí, rodeamos al predicador y no dejamos que nadie participe más allá de los que están ahí. No, tenemos que dejar suficiente espacio para que pues aquel que quiera escuchar y quiera ver, es importante que vean, ¿sí? Muchas veces te llama la atención lo que estás escuchando, pero tienes que ver quién lo está haciendo. A veces no te paras porque no ves a quién está haciendo ese discurso, ¿no? Así que rodeamos al predicador, dejando espacio para que quien quiera pararse para escuchar lo pueda hacer. Parece una obviedad, pero os puedo garantizar de que a veces no lo es. No repartimos ningún folleto ni evangelio mientras las personas están escuchando, ¿vale? No repartimos ningún folleto ni evangelio mientras las personas están escuchando. No los distraemos, ¿vale? Les dejamos que estén atentos, que escuchen, que puedan interiorizar o puedan recibir ese mensaje. Solo si se marchan, antes de que terminemos de predicar, se le da un folleto. Si vemos que pues, no está interesado o tiene prisa o lo que sea y se va a marchar antes de que termine la predicación, ahí sí,
ahí nos acercamos y le damos un folleto. Eso implica que tenemos que estar atentos, ¿sí? Tenemos que estar viendo qué personas son las que están y atentos a si se van a marchar, si no se van a marchar, para poder darles un folleto o un evangelio. Pasa a la siguiente. Cuando le damos el folleto o el evangelio, tanto a esa persona que se va a marchar como a aquellos que cuando ya ha terminado la predicación igualmente se quedan ahí, no discutimos. Y parece una obviedad, pero no discutimos. ¿Cuántas veces entramos en una discusión? Pues yo creo esto, pues yo creo lo otro, pues tú estás equivocado, pues yo no estoy equivocado, nos lo hemos encontrado. Nosotros no somos llamados a discutir. No somos llamados a una pelea dialéctica acerca de cuáles son nuestras convicciones religiosas o espirituales. No. Simplemente respetamos a las personas, consideramos que ellos pueden tener su punto de vista, que ellos pueden tener su fe, su creencia en algo, ¿verdad? Y no discutimos. No nos molestamos tampoco. No nos molestamos con la persona que tal vez nos está increpando y mucho menos si no nos coge el folleto. Nos encontramos muchas veces que no, o cogen el folleto y lo tiran al suelo, o simplemente no cogen el folleto y uno se puede sentir mal, ¿no? Pero no nos molestamos, porque recordad que a quien niega no es a nosotros, sino al Señor. El Señor se lo dejó claro a Samuel cuando el pueblo de Israel pidió un rey y Samuel estaba ofuscado, estaba enfadado con su pueblo, verdaderamente estaba mal. Y el Señor le dice, pero Samuel, es que no te están negando a ti, me están negando a mí. Cuando alguien niega, no te está negando a ti, está negando al Señor. Y ese es el efecto que produce el Evangelio. O produce salvación o produce condenación. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿vale? Así que procuramos apoyarnos. No nos dejamos solos. Si una persona se sale del grupo, alguien que estaba escuchando, antes de que termine de compartir la predicación o el mensaje, se va, vamos dos. ¿Sí? No dejamos a uno solo, o por lo menos estamos cerca. ¿Por qué? Porque debemos de apoyarnos. No nos dejamos solos, siempre dos juntos. Si uno habla, el otro ora. Si solo interviene y el que no habla, solo interviene si es necesario para ayudar en la explicación que está dando el hermano. ¿Vale? No nos ponemos a hablar los dos. Y quiero decir que dejemos hablar a uno. ¿Vale? Si uno empezó a hablar y entabló la conversación con una persona, si se da el caso y puedes hablar, hablas. Si no, mejor permanecer callado y orando. Solo hacemos fotos a los nuestros. Solo hacemos fotos a los nuestros. Nos hemos encontrado también a veces de padres que se han enfadado y que han cogido al niño y se han marchado porque hemos empezado a hacer fotos y no querían que se le hiciera foto a los niños y están en su derecho. Así que solo hacemos fotos a los nuestros, a nuestros hijos, a los que vamos a predicar, ¿vale? Y si vamos a hacer una foto en la que aparecen niños, pedimos permiso. Y a ser posible de espaldas, y si va a aparecer alguien que no es del grupo, igualmente se puede pedir permiso. Hombre, puede ser, si la estás tomando desde lejos, que prácticamente tampoco pasa nada, ¿vale? Pero si estamos ahí mismo y estamos haciendo fotos, que sepamos que tenemos que tener cuidado. Siguiente. Después de la predicación, un grupo se hace cargo de la actividad de los niños y otro grupo sale a repartir folletos. De dos en dos, ¿vale? El Señor nos enseñó que era la forma en que debíamos de hacerlo, de dos en dos. Y si somos impares, nunca uno va solo. Es decir, si hay uno que se queda descolgado porque no tiene pareja, bueno, pues hacemos un trío. Para esto sí valen los tríos, para otra cosa no. Para esto sí, ¿vale? Por parejas o tríos, nunca uno solo. Y al terminar la actividad, volvemos a la iglesia y entregamos la obra hecha en las manos del Señor como ofrenda, como sacrificio, confiando en que el Señor hará la obra. Porque al final es del Señor de la mies el añadir a aquellos que han de ser salvos. Ahora, recordad que todo trabajo tiene su fruto, que todo esfuerzo, verdaderamente, el Señor lo prospera, más cuando estamos caminando en sus caminos. Amén.